Bueno, este juego es un juego al que le tengo especial cariño, ¿vale? Porque se puede decir que me lo regaló un mago, ¿vale? Cuando yo estaba empezando a hacer magia, vino este mago a donde yo vivía antes, en Ciudad Real, y me pidió que le hiciese un juego, no solo por ser la mujer, sino por ser la más novata del círculo de magos. Entonces le hice un pequeño juego, y le dije, ¿te ha gustado? Me dijo, claro, ¿te puedo hacer yo otro? Y dije, por favor, era un mago de esto de decir, me va a dar una conferencia. Claro que le dije que me haga un juego. Y me hizo este. Me dijo, mira, vamos a usar 3 cartitas. Una de ellas es el 3 de tréboles, ¿vale? Le tenía especial cariño, no sé por qué. El caso es que con el 3 de trébol, al estar encima, el juego no salía. Entonces lo ponía debajo. Decía, cuando el 3 de trébol está debajo, entonces sí, podemos seguir con la que nos queda arriba. No pasa nada. Estaría un poco nervioso, ¿no? Y una chica guapa. Mentira, eso no lo dijo, me lo acabo de inventar. Estaría nervioso y no sale. En vez de abajo, vamos a ponerlo en medio. Y ahora sí, con él en medio podemos seguir con el... Los nervios que le podían al 3 de trébol. Decía, no pasa nada ahí. Lo dejamos en la mitad. Y ahora sí, con la carta que nos queda arriba... Claro, este hombre se empezó a preocupar y dijo, pensarás que soy una tramposa, que tengo aquí a saber cuántos 3 de trébol. Puede que tenga 1, 2, incluso 3. Pero lo bonito de esto es que la magia es capaz de cualquier cosa y aquí nunca hubo ningún 3 de trébol.